Contamos con Alfonso. Alfonso ha sido consultor de empresas en materias de personas, talento y cultura. Durante más de 30 años en compañías, una de ellas donde nos conocimos, Arthur Andersen, en Andersen Consulting hace muchísimos años, Watson Wyatt, People Matters. Emprendedor, me gustaría destacar sobre todo eso, People Matters, una compañía que bueno, de alguna manera tú has sido y has creado, ¿no?, a lo largo de todos estos años, y sobre todo hoy en día Recruiting Erasmus. Actualmente también haces la labor de Headhunter, además eres vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Directivos, presidente del Consejo Asesor, muy vinculado a todo lo que son los consejos asesores, profesor de universidad. Bueno, podría estar aquí un buen rato presentándote, Alfonso Jiménez. ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas tardes, encantado, Julio, desde la distancia. Y Pedro. Desde la distancia. Os acompaño hoy desde la Ciudad de México. Pedro, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, Julio. Buenos días para ti o buenas noches, cualquiera sabe si estás en horario de dormir o no. Dejémoslo en buenas. Oye, Alfonso, te he escuchado recientemente, porque ya hemos tenido oportunidad de hablar en varias ocasiones, mucho acerca de lo que es la segunda carrera. Antes de entrar en materia con mentoring, a mí me gustaría que nos hablases de este movimiento que en Estados Unidos está muy afianzado, que aquí en España tú eres pionero y que tiene mucho que ver con el talento senior que actualmente tenemos. Cuéntanos al respecto, Alfonso. Bueno, es curioso porque en la entrevista anterior habéis hablado del inicio de las carreras, ¿no?, y de un programa de mentoring para ayudar a los jóvenes egresados para hacer su carrera profesional, ¿no?, sobre todo sus primeros pasos, ¿no? Vamos a ver, la carrera profesional tiene una serie de etapas. Una primera etapa son los primeros empleos, luego hay una etapa de desarrollo, ¿no?, donde se van adquiriendo conocimientos, experiencias. Luego hay una tercera etapa que no todo el mundo llega, que es cuando ya diriges equipos, ¿no?, una etapa de liderazgo, que también tiene sus escalones, ¿no? Y bueno, pues al final pues te conviertes en directivo, ¿no? Pero tenemos que entender que todos los profesionales, que todos los directivos, algún día esa carrera profesional se acaba, ¿no? Se acaba. Pero eso no significa que después de la función directiva pues no hagas nada desde el punto de vista profesional. Sobre todo en el sur de Europa. En el sur de Europa sacamos a los directivos del mercado de trabajo en sus funciones ejecutivas de manera muy temprana, con una diferencia casi de 7 años respecto a un directivo alemán, un directivo nórdico, ¿no? Los famosos planes de prejubilación, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace que haya muchos directivos que salen muy temprano, sobre todo teniendo en cuenta que las vidas hoy son mucho más largas, ¿no? Hoy tenemos 17.000 personas en España con más de 100 años, ¿no? Y sobre todo que se llega a unas edades, a los 55 años, en un muy buen estado de salud, ¿no? Jovencísimos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hemos recuperado un concepto anglosajón, que es el de la segunda carrera. Es qué puede hacer ese directivo para seguir aportando valor a distintos proyectos, de distinta manera, con distintos formatos, en ese abanico amplio que puede ser la segunda carrera, ¿no? Aquellos que quieran hacerlo, el que quiera irse a pasear el perro, a pasear por la playa, jugar al golf, o simplemente no hacer nada, o recuperar hábitos o aficiones que no se habían tenido, pues evidentemente lo puede hacer. ¿Qué ocurre? Que cuando un directivo deja la función ejecutiva, se le para la alimentación de todos sus activos. Ya es mucho más difícil que desarrolle conocimientos, es mucho más difícil que desarrolle experiencias profesionales, es mucho más difícil que desarrolle su propia marca y que desarrolle más contactos. Es decir, la función ejecutiva le aporta una alimentación de todos esos activos. Y se para, pero se tienen, en ese momento se tienen. ¿Qué ocurre? Que si ese directivo no hace nada durante mucho tiempo, esos activos se van degradando, se van amortizando, se van deteriorando. La cuestión es, aquellos que quieran hacer una actividad profesional de segunda carrera,
pues que sepan cuáles son las distintas alternativas, ¿no? Está muy de moda la opción de pasar de directivo a consejero, pero puedes hacer otras alternativas. Hay un abanico muy amplio de alternativas que un directivo puede tomar para seguir aportando valor a proyectos empresariales y a la sociedad después de dejar la función ejecutiva. Y eso es básicamente el concepto de segunda carrera. ¿Y qué no sé, diferencias podría tener o tiene para ti el mentoring, ese mentoring de segunda carrera con respecto a lo que entendemos como mentoring? Si tiene algún tipo de peculiaridad que tú dirías, oye, hay que hacer hincapié o hay que tener cuidado realmente con este y este punto, ¿no? ¿Qué es diferente? Pues mira, nosotros en nuestra firma de Headhunting, en este Cadenew, a nivel europeo, tenían una herramienta, un programa que se llama así, Mentoring de segunda carrera. Nosotros lo estamos trayendo en este momento a España, porque creemos que tiene mucho sentido para este mercado, ¿no? Para esta comunidad de negocios. El mentoring de segunda carrera tiene básicamente es aportar o generar un proceso de mentoring entre un mentee, que es un directivo que sigue en activo, que sigue en su puesto ejecutivo, para ayudarle a desarrollar un plan que le ayude a tener éxito en esa segunda carrera. Primero, para elegir los componentes que mejor se adecúan a su situación, y segundo, para empezar a hacer cosas ya desde su posición ejecutiva que le van a ayudar para esa segunda carrera, en función de su objetivo. Y todo eso acompañado por un mentor, que es un socio de la firma que está muy presente en el mercado y que conoce las distintas alternativas y cómo llegar a ellas, y que le va a dar los tips para tener éxito, primero en la elección del plan y la ruta, y luego, sobre todo, para cumplirla. Muy interesante. Desde luego que le veo una aplicación práctica total, ¿no? Y estoy pensando por meternos un poquito más dentro de la materia, ya que te tenemos aquí, Alfonso, para entender bien este mentoring. El mentor tiene que tener unas características especiales, aparte de esas habilidades propias, ¿no? Las competencias que tiene que tener el mentor, pero tú has hablado de ese conocer el mercado, de ese ayudarle a definir el mejor plan. Me encantaría hacer una sesión de mentoring en vivo ahora mismo aquí contigo y que me ayudases a planificar mi segunda carrera, porque la barba ya me delata que ya estoy en ese escalón, ¿no?, de la vida. ¿Qué tipo de características, qué tipo de conocimientos puede aportar un mentor en este ámbito? Mira, es impresionante, primero, la poca planificación que hace el directivo de su segunda carrera. Es decir, prácticamente no hay planificación, es decir, lo hace el día después. Y también un gran desconocimiento de las alternativas. Es impresionante el desconocimiento de las alternativas. ¿Qué le aporta el mentor? Yo creo que su aportación es, primero ayudarse a conocer. Es muy importante realmente conocerte cuáles son tus activos, ayudarte a conocer. Dos, y yo creo que eso es una competencia de todo mentor, ¿no?, que tiene que ayudar a conocerse al mentí, ¿no? La segunda cosa es que le tiene que mostrar las alternativas, con detalle y con las implicaciones, porque cada alternativa tiene implicaciones distintas desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de dedicación y desde el punto de vista de asunción de riesgos. Por lo tanto, el mentor tiene que conocer el mercado. Nosotros, de momento, los mentores somos los socios de la firma. Posible que en el futuro podamos tener un abanico de mentores que también puedan desarrollar esto. Pero ojo, tienen que conocer muy bien todas las alternativas del mercado, ¿no? Lo tercero es darle las claves para que una vez que elijan una ruta, por ejemplo, ser consejero, o por ejemplo, oye, yo quiero ser business angel, ¿no?, la que sea, la ruta que sea, o la cesta de alternativas factibles, no tiene por qué ser una, a lo mejor pueden ser 2 o 3, ¿no? Bueno, pues una vez que elijan la adecuada, darle los trucos, los tips para alcanzarla, ¿no?
en base nuevamente al conocimiento del mercado. Entonces es un programa relativamente sencillo, estamos hablando de mentees ilustrados, con mucha experiencia, que asimilan muy bien los conceptos, que son directivos, imagínate, pues el CEO de una compañía, la directora jurídica de una compañía, que no se ha preocupado de pensar en sí mismo, que ha estado muy metida en su día a día, en su negocio, en las operaciones, en su carrera ejecutiva, pero que no ha pensado en el día después. Entonces, nosotros lo que le ayudamos es a pensar en el día después y a tener éxito en el día después. Claro, porque es que tú hablas estás hablando de mentores y mentees, pero es que en este caso los mentees tienen una posición, ¿no? Pues siempre parece, en mentoring hablamos de transferencia de conocimiento a alguien más experimentado hacia alguien menos experimentado. Claro, cuando estamos hablando de posiciones que están muy igualadas en cuanto a experiencia, ¿no? Estás hablando de esa posición en un CEO, ¿verdad? ¿Cómo se lo toman los mentees? Es decir, bueno, sí. ¿cuál es su vivencia, ¿no? Tienen mucha experiencia ejecutiva, pero no tienen experiencia de segunda carrera, porque no han llegado a ella, ni siquiera han pensado en ella. Entonces, enseguida se reconoce el valor. Entonces, actitud, pues sorpresa. Hay mucha sorpresa al entender todas las alternativas que un directivo puede hacer de cara a su segunda carrera, porque hay algunas que pueden ser más obvias, como por ejemplo, bueno, pues el mundo de los consejos, pero hay otra figura que son los consejos asesores, la figura de los senior advisors, los business angels, el emprendimiento, la colaboración con fondos, es decir, con fondos de inversión, es decir, hay el interim management, es decir, hay muchas alternativas que le pueden estar esperando en el caso de que quiera seguir activo. Por supuesto, son programas voluntarios. Habrá directivos que digan, se lo proponga a su empresa, normalmente es la empresa la que de alguna manera promueve el programa, ¿no? ¿Por qué? Porque le interesa también que ese directivo, es un tema también de bienestar, ¿no? Sepa que puede tener una actividad tremendamente rica el día que deja la función ejecutiva. No estamos hablando de outplacement, no estamos hablando de buscar otro puesto de trabajo y sacar a un directivo. Es más, en general no está clara el momento. En algunos casos hay compañías, pues, las grandes firmas de servicios profesionales tienen muy definido, algunos despachos de abogados tienen muy definido la fecha exacta en la que sus directivos van a dejar la compañía, la firma, pero no es habitual. Lo habitual es que, bueno, más o menos, la práctica habitual es que la gente salga a los 55, a los 58, a los 63, bueno, depende, cada compañía tiene su... pero normalmente no está definida. Entonces, la clave es que empezar a trabajar con ellos de manera anticipada. Qué importante es que una persona con criterio te ponga adelante alternativas para que tú tomes tus mejores decisiones. Desde luego que esa es la esencia del mentoring y ese es para mí el claro concepto de un consejo, es plantear opciones para que luego tú tomes decisiones. Ya con eso el valor, veo, es inmenso. Sabes que en estas series tenemos un apartado, es Cuéntanos una historia, el storytelling, el arte de comunicar a través de las historias, que sabes que a mí me apasiona. Cuéntanos, Alfonso, alguna historia, algún caso que haya sido especialmente relevante y que te haya llamado la atención especialmente, ¿no? No hace falta que des nombres ni apellidos, pero sí en general. Mira, hay un caso que además me parece interesante porque se ha repetido en varias compañías, y es que cuando se ha hecho el plan, la persona ha promovido su salida de la función ejecutiva, la ha querido anticipar porque le ha hecho tanta ilusión esa segunda carrera que ha dicho, oye, quiero ya, empezar a ella, ¿no? Claro, tiene que negociar con su compañía, oye, te hemos montado un programa, cuál es el momento adecuado. Pero bueno, si esto se hace con tiempo, la verdad que luego, bueno, pues se hace un plan de sucesión
y esas personas pues al final pueden tener pues muchísimo éxito en ese proyecto. Yo creo que también es un ejemplo del interés y la ilusión que puede suscitar un programa que no lo esperaba, y pensar en una alternativa de carrera que no se había planteado, ¿no? ¿Y durante cuánto tiempo puede durar esa segunda carrera? Bueno, pues no está definido tampoco, ni cuándo arranca ni cuándo termina. Si una persona termina su vida profesional en una compañía pues con 55 años o con 57 años y está en plenas facultades, tiene plenas facultades, pues puede estar hasta los 70, 75 años siguiendo colaborando con distintos proyectos o con un proyecto en un formato distinto, con unas claves distintas. Ya no va a ser en una clave ejecutiva, pero puede ser en otras alternativas. Sí. Además, Pedro, yo doy testimonio de lo que dice Alfonso, porque él es un ejemplo, claro, de vivir esa segunda carrera a lo que en este momento está enfocando su trayectoria profesional después de ser el padre, el creador de una compañía como People Matters. Es correcto, ¿verdad, Alfonso? Estás viviendo tu segunda carrera ahora. Sí, a mí cuando organizamos mi sucesión en People Matters, tenía yo en ese momento 61 años, en el año 2020 es que llegó justo la pandemia. Entonces hice un paréntesis en mi vida, ¿no? Y creo que como todos, ¿no? Pero la mía además, desde el punto de vista profesional. Y entonces, pues enfoqué mis decisiones leyendo mucho. Tengo un componente académico, como ha comentado también Julio, ¿no? Entonces leí mucho sobre segunda carrera en el mundo anglosajón. Entonces vi que había y entonces el proyecto al que me incorporé, ese Avenue, lo que más me atrajo frente a otros proyectos es que iba a estar intermediando en el mercado de trabajo de las segundas carreras. Yo intervengo muy poquito, alguna vez en Executive Search, en búsqueda de ejecutivos, pero el 95% de mi actividad son búsquedas de profesionales para posiciones de segunda carrera. Normalmente búsqueda de consejeros y consejeras para consejos de administración y consejos asesores. Pero también queremos entrar en el mundo de los senior advisors. Este año estamos haciendo un estudio muy importante sobre esa figura. También en la figura del interim management, es decir, hay otras alternativas que queremos explorar. Mirad, en Europa, en los próximos 5 años hemos estimado que van a salir, si no cambiamos nuestras prácticas actuales de salida, aproximadamente 1 millón de directivos en Europa. Es un desperdicio que ese millón no haga nada. Pongamos que el 50% no haga nada. Cuando digo no haga nada desde el punto de vista profesional. La cuestión es que el resto, ese otro medio millón, tenga vías y esté bien dirigida hacia las más adecuadas para cada caso. Que no se equivoque, que elija las más adecuadas en función de su situación patrimonial, de sus necesidades financieras futuras, de la dedicación que quiere tener y del riesgo que quiere asumir. Esas son las variables en las cuales tiene que fijarse para tomar una cosa u otra. Interesante. Muy interesante. Pues mira, precisamente el otro día preparando el programa, buscábamos información acerca de esta realidad actual, ¿no? Y pudimos leer en un informe, que además voy a leerlo para no equivocarme, Presente y futuro del talento senior, un informe que ha presentado, posiblemente lo conozca, el Instituto de Santa Lucía, y comentaba que las empresas más jóvenes están más abiertas a que haya talento senior, haya ese mentoring senior, que venga a ayudarles a incorporarlos. Pero las empresas más jóvenes, en cambio las empresas más consolidadas, no se ve esa tendencia a contar con talento senior, ¿no? Entonces, yo creo que si hay un exponente de lo que estamos hablando y alguien que puede tener el rigor suficiente como para decirlo, eres tú, ¿no? ¿Qué le dirías a esas empresas más consolidadas que no están contando con esta, como tú denominas, ese mentoring de segunda carrera? Pues yo lo que diría es que el senior, el directivo que ha dejado de serlo, o el profesional cualificado que ha dejado de serlo, tiene muchísimos conocimientos de cosas, tiene
muchísimas experiencias de internacionalización, de implantación, de reestructuración, de enfrentar crisis. Tiene marca personal que puede poner al servicio de su proyecto y tiene contactos. Al final, los negocios tienen que ver también con procesos de venta, con procesos de posicionamiento, con procesos de influencia y de generación de impacto. Y que todo eso le puede aportar muchísimo valor en la toma de decisiones a un coste muy razonable. Esa es es decir, es una manera de aportar valor, ¿no? De aportar un gran valor a un coste muy razonable. Y también la empresa tiene, como no, que pensar que todo eso no se tiene por qué hacer con una relación de contrato por cuenta ajena, sino que puede haber fórmulas que sean win-win para sacar el máximo partido a ese talento senior, en esos 4 componentes, al servicio de un proyecto empresarial. Y es verdad lo que dices, que evidentemente donde más valor se puede aportar es en una startup o en una compañía que quiere hacer un escalado, ¿no? Un scale-up, por supuesto, pero también en una empresa familiar consolidada, también en un fondo, también, como no, en una gran compañía. Una persona que, pongamos un ejemplo, si tenemos una persona senior que ha sido muy experto en temas, yo qué sé, de ciberseguridad, puede dar un servicio, una aportación de valor con sus conocimientos a una compañía grande que para un determinado tema, como puede ser este, pues a lo mejor no tiene el conocimiento o el acceso al conocimiento. Entonces, es una manera de llegar a un conocimiento diferencial, de alto valor, claro, lógicamente. Por eso es muy importante, el senior lo tiene que tener ese valor. Por eso es muy importante el assessment, el autodiagnóstico inicial, el estar seguros de cuáles son los activos que se tienen que poner a la venta en ese mercado. Claro. Ahí está la clave. Hombre, yo lo que veis seguramente todos, como yo, es la visión totalmente práctica que le das al mentoring y el valor tan grande, el hecho de poder disponer de esa persona experta que ya ha vivido el camino, que conoce las diferentes opciones, es ese copiloto que se sienta a tu lado durante un periodo de tiempo y te va guiando y te dice por aquí, por allá, pero todo, como bien dices, para mí ese sería el titular, parte de entender bien cuál es ese assessment, ¿no? Esa necesidad del mentorizado. Muchísimas gracias, Alfonso. De estar con vosotros. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. Yo, el que está encantado soy yo de tenerte cerca. Julio está más lejos, pero yo te tengo muy cerca y así seguro que se nos pega algo, ¿no? Con lo cual, nada, muchísimas gracias. No has dicho, Julio, que México DF estuvo a punto de ser la capital de España, en un momento determinado, porque era el punto central de lo que fue el imperio. España, lo que es la península ibérica, estaba muy escorado y en algún momento en nuestra historia se consideró poner la capital de España en México. Bueno, visto así está un poco más cerca entonces. Sí, sí. Pues tiene muchísimo sentido. Mira, una cosa que me llama la atención, tú eres un gran conocedor de historia y de otros muchos temas, pero España en realidad lo que tenía era provincias, ¿no? Las mal llamadas colonias, con lo cual me encaja perfectamente que México hubiera sido la capital de todo lo que fue en su día España. Me gusta ese matiz para cerrar el día de hoy. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Alfonso. Gracias.